Bueno, muchas gracias, María Pilar, por esta presentación. Los que me conocéis, que creo que de los que estáis aquí sois muchos, ya sabéis que amo el museo y que me encanta hablar de las obras de la colección. Agradezco mucho a la Fundación que me dé esta oportunidad de poder presentarles en esta mañana de domingo, que son unas obras, o sea, un ciclo de conferencias al que yo le tengo mucho cariño porque lo coordiné durante bastantes años. Y creo que es el enfrentarnos de una manera deliciosa, con tranquilidad, sentados en el auditorio, para después poder ir a ver en sala la obra de la que hoy les voy a hablar. Esta obra de la crucifixión de Juan de Flandes es una joya de la colección del Prado desde hace muy poco tiempo. Estamos acostumbrados a que la mayoría de las grandes obras maestras proceden de la colección, estuvieron en la colección real y cuando se abre el Museo del Prado en 1819 llegaron aquí. Pero, sin embargo, esta obra la tenemos en el museo solamente hace 19 años. Es una obra, digamos, recién llegada. Luego les daré detalles de cómo llega la obra a la colección. Desde luego, está en un ranking muy alto de las obras maestras de la colección. Ha estado guardada mucho tiempo en sala, por eso me comentaban desde la Fundación que habían decidido hacer esta conferencia, porque cuando uno entra en esa sala no pasa desapercibido. Es una obra bellísima, con gran profundidad emocional, de gran riqueza cromática y, desde luego, es una obra que invita a la contemplación. Juan de Flandes es un artista que parece haber detenido el tiempo, recreándose de manera absolutamente excepcional, minuciosa, magistral, en todos y cada uno de los pequeños detalles. Me facilitaron los compañeros del gabinete técnico de aquí del museo una imagen de muchísima resolución, más de 200 megas. Algunas imágenes se las he puesto aquí, no todas, porque pesaba muchísimo el PowerPoint y lo he tenido que ir aligerando un poco, pero en sala hay muchos de esos detalles, por ejemplo, los destellos de los reflejos de las armaduras, de los cascos, o, por ejemplo, la manera con la que pinta con pincel esas espinas que lleva Cristo en la corona, pues desde luego nos está hablando de un artista, ya digo, de muchísima calidad, que muestra una gran destreza técnica, y eso es lo que hace o lo que contribuye a que el deleite de los sentidos cuando vamos analizando cada uno de los personajes es impresionante. Intentaré ser breve en la introducción porque de cómo se hace el encargo, de quién es el artista que está pintando, porque mi idea es que luego nos adentremos a esa contemplación de cada uno de los personajes representados, ¿no? Para ir deleitándonos y recuperando un poco esa finalidad contemplativa que tenían las obras que en la segunda mitad del siglo XV surgió en Flandes, precisamente, de donde procedía este artista, una corriente que era la devotio moderna, que invitaba a los fieles a alcanzar la espiritualidad a través de la oración contemplando las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco mi idea. Pero antes, contarles por qué tenemos esta joya en el Museo del Prado. Cómo llega en el 2005, ya digo, solo hace 19 años que la tenemos, y es una obra que estaba en propiedad, que era propiedad de la familia Arburúa. La familia Arburúa, o Manuel Arburúa, había sido ministro de Comercio, había sido también director del Banco Exterior de España, y tenía la obra en su colección desde 1944. En el año 2005, la familia Arburúa la vende a la empresa Ferrovial para que la entreguen al Estado. Pues lo pactaron previamente, es una fórmula que es bastante habitual de incrementar el patrimonio a través de la compensación de deuda tributaria. Entonces, Ferrovial, en vez de pagar impuestos directamente, compra la obra y la entrega al Estado. Se valoró la obra en 7.280.000 euros y eso era la deuda tributaria que tenía la empresa Ferrovial, con lo cual la adscribió al Museo
la entregó al Museo de Cultura y después la adscribieron, el Ministerio, he dicho el Museo de Cultura, al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura la adscribió al Museo del Prado. La obra llega en un magnífico estado de conservación. Ahora les contaré también los detalles de por qué esta obra se ha conservado tan bien y por eso luce en todo su esplendor, aunque fue restaurada ya aquí en el Museo del Prado por Clara Quintanilla, una de las restauradoras del museo que lamentablemente ya ha fallecido. Por las manos de Clara Quintanilla pues pasaron obras tan importantes como por ejemplo las mismísimas Meninas, ¿no? y muchas más. Entonces, cuando llega en el 2005 se hacen los estudios técnicos necesarios y algunas de esas imágenes de radiografía y de reflectografía también se las mostraré a lo largo de la conferencia para que podamos comprender mejor todo el proceso creativo y la obra en general, ¿no? Pero lo primero que les voy a contar es quién es Juan de Flandes. De Juan de Flandes lo ignoramos casi todo. Algunas de las imágenes que les voy a mostrar no tienen tanta calidad como esa de los 200 megas, porque es muy difícil conseguir imágenes de estas obras que están todavía in situ en el retablo mayor de la Catedral de Palencia, que es esta de aquí, donde Juan de Flandes aparece retratado debajo de esa lechuza que vemos, esta figura, a ver, sale la flecha ahí. Bueno, pues les decía que de Juan de Flandes lo ignoramos prácticamente todos, es un artista del que tenemos muy pocos datos, pero para que lo situemos en el tiempo, para que se hagan idea del momento en el que vive, podemos decir que fallece el mismo año que Leonardo da Vinci, y que fallece un año antes que Rafael. Es decir, el mismo año que Leonardo da Vinci, un año antes que Rafael, y esta obra que vamos a contemplar, y también esta de aquí, porque las dos pertenecen al mismo retablo, fueron pintadas aproximadamente en los mismos años que Rafael pinta el Pasmo de Sicilia, que lo conocen todos ustedes, con un tema similar, es Cristo con la cruz a cuestas, un tema similar a los que vamos a ver, o por ejemplo, Patinir pinta en ese mismo año, o en esos mismos años, el Paso a la Laguna Estigia, o Tiziano, la ofrenda a Venus para el camerino de alabastro de Alfonso Este. Así situamos un poco al artista. Pero ya digo que lo ignoramos casi todo de este artista. Es un artista que su propio nombre delata la procedencia, Juan de Flandes. Lógicamente venía de Flandes en un momento en el que todavía la monarquía, Flandes, los Países Bajos, pertenecían a la monarquía española, y es muy curioso porque no sabemos absolutamente nada. Ha habido muchos intentos por identificar a este artista en sus primeros años de producción, pero no sabemos absolutamente nada de este artista hasta que no llega a España. No sabemos qué obras pinta, para quién pinta, no se sabe nada hasta 1496, que es el primer documento que tenemos de él. El desconocer casi todo sobre su formación lo ha hecho que se pueda relacionar con la Escuela de Brujas, con la Escuela de Gante, donde trabajaban en la Escuela de Brujas pintores como Memling, con ese preciosismo, esa riqueza por los detalles. Pero ya digo que lo desconocemos prácticamente todo. Sí que podemos tener algunas fechas ya a partir de su llegada a España, ya digo, ese 1496, donde tenemos un documento que nos relata el encuentro entre Juan de Flandes y la reina católica. Un encuentro en Almazán, en Soria. No sabemos muy bien cómo llegó o por qué llegó. Algunos historiadores apuntan que pudo llegar en la comitiva de Maximiliano de Austria, cuando viene a España para la celebración de los esponsales entre los hijos de Maximiliano y los hijos de los reyes católicos, pero tampoco tenemos claridad en ese documento. Es muy probable que la reina católica, que era muy aficionada también a ese detallismo de la pintura flamenca y estaba muy necesitada de buenos retratistas, pudiese favorecer esa llegada del artista para que, junto con Miguel Sitó, que fue su pintor de corte, pudiera hacer los retratos de todos esos infantes e infantas que eran tan necesarios
necesarios para las alianzas matrimoniales. Pero el caso es que los 3 documentos que conocemos con mayor fiabilidad y que nos permiten trazar un poquito su trayectoria son este encuentro que hace con la Reina Católica en 1496, 1509, que es el año en el que se le contrata el retablo, que luego daremos un poco más detalles sobre el contrato de la Catedral de Palencia, una de sus obras más importantes y a la que perteneció esta crucifixión que vamos a ver hoy. Y luego sabemos que en 1519 su viuda cobra los últimos pagos por ese retablo, con lo cual ya nos da la pista de cuándo fallece. Fallece en 1519, pero no sabemos su fecha de nacimiento. Las obras que hace antes de llegar a España, ya digo que no son totalmente desconocidas, no sabemos nada de lo que hace antes, no se ha podido identificar nada, pero sí que tenemos algunas obras magistrales que realiza ya al servicio de la reina. Al servicio de la reina, que le ofrece una dotación económica y pinta pues, cosas tan maravillosas como este políptico de la reina, que eran 40 tablitas de muy pequeño tamaño, casi medio folio, que eran obras de devoción privada, contemplativas, con esa idea de la devotio moderna que yo les comentaba antes y que probablemente la reina estuvo usando cuando hacía momentos de oración, ¿no? Para mirar las imágenes. Son 40, tienen la mayoría de ellas escenas relativas a la pasión de Cristo. Y luego también, en esos años, el que estuvo al servicio de la Reina Católica hizo muchísimos retratos de infantas, como esta que tenemos aquí, que pertenece al Museo Thyssen y que se ha querido identificar con Catalina de Aragón o con otras infantas, no está muy claro cuál de ellas es. Es interesante que en 1521 Durero ve este políptico en el Palacio de Malinas, porque después de ser propiedad de la Reina Católica pues tuvo otros propietarios distintos, y Durero lo ve en Malinas en 1521 y comenta de este políptico: en calidad y perfección no he visto otra cosa igual, ¿no? Es una obra, ya digo, de altísima calidad. También para la Reina Católica hace el retablo de San Juan Bautista de la Cartuja de Miraflores, que está hoy disperso en distintas colecciones, pero desde luego también de una calidad excepcional. ¿Qué pasa con Juan de Flandes cuando muere la reina? La reina católica fallece en 1504. Fernando el Católico, el 15 de enero de 1505, le da el finiquito. No quiere seguir contando con los servicios de Juan de Flandes como pintor de corte y tiene que buscarse la vida. Tiene que buscar otros encargos que le podría haberse vuelto a Flandes, pero por los motivos que fuesen, que desconocemos, decide establecerse por tierras castellanas. Le tenemos trabajando en Salamanca, donde hace obras tan interesantes como esta que tenemos en imagen para el Hospital de la Universidad de Salamanca, donde aparece San Miguel. Hoy es el día de San Miguel, con lo cual aprovechamos aquí para felicitar a los Migueles, este San Miguel que está venciendo a ese demonio tan divertido que efectivamente Juan de Flandes, ni en Flandes ni en Castilla, había visto ese dragón temible que nos pinta. Bueno, él tiene que adaptar su estilo. Vamos a ver cómo de esas pinturas minuciosas de escala muy pequeña que hacía al servicio de la corte, pues ahora en Castilla le empiezan a encargar obras de mayor tamaño y tiene que modificar su estilo. Él en 1508 se queja porque dice que tarda mucho en terminar sus pinturas y que quiere cobrar más dinero, ¿no? No se sentía bien pagado. Eso nos demuestra que su ejecución era muy minuciosa. Él tardaba mucho en hacer las pinturas y por eso demanda más dinero. Pero lo que sí que es cierto es que, aunque da un giro fundamental a la manera de pintar, la calidad no la pierde nunca. Hasta el final de sus días, en 1519, seguirá pintando con la misma calidad excepcional que pintaba para la Reina Católica. A partir de 1509 le tenemos documentado en Palencia, que es donde nos vamos a centrar en el retablo. No solamente hace el retablo de la catedral, sino que para la iglesia de San Lázaro, el retablo de la iglesia de San Lázaro, también le encargan varias pinturas, que fue encargado este retablo de la iglesia de San Lázaro por don Sancho de Castilla, que era el preceptor del infante don Juan, y el
infante don Juan, heredero de los reyes católicos, que ya había fallecido, y fue señor de Palencia. Entonces, él encarga, ya digo, ese retablo del que el Prado en 1952 adquirió 4 tablas, que son las que van a ver a los lados de la crucifixión. Ese cambio de estilo se aprecia perfectamente en las obras del retablo de San Lázaro, porque aunque los temas son exactamente los mismos que los del Políptico, el tamaño de las figuras ya ha crecido mucho y vemos cómo ha ido adaptando su técnica. Las 4 que les he mostrado antes, más esta quinta, son las que pertenecen a ese retablo. Vemos cómo mantiene una estructura muy similar, con esos fondos de ruinas, de arquitecturas que tanto le gustan. Vemos a Lázaro saliendo del retablo y detrás de él está María de Betania, la hermana de Lázaro, que lleva una vestimenta muy similar a la que vamos a ver en María Magdalena en la tabla de la crucifixión. Le interesa mucho esa recreación de las ropas castellanas, que nos dan además mucha documentación al respecto de cómo era la moda del momento. Y aquí llegamos al gran retablo, un retablo imponente, un retablo, bueno, la foto tampoco es de excesiva calidad, pero yo creo que se pueden hacer una idea de cómo fue el resultado de ese imponente retablo de más de 20 metros de altura. Un retablo mixto entre pintura y escultura, porque tiene una peculiaridad en su encargo. La documentación que se conserva en la Catedral de Palencia nos permite perfectamente entender y seguir cómo fue este encargo o cómo se fue concibiendo este retablo. En 1505, el obispo Diego de Deza, que era el obispo anterior al que le encarga a Juan de Flandes las tablas, pues ese obispo Diego de Deza encarga a Felipe Bigarny. A Felipe Bigarny le van a encontrar escrito con V y con B, yo le tengo aquí puesto con B, originario de Borgoña, también le conocemos como Felipe de Borgoña, y es el que hace un retablo en madera. El encargo que le hace el obispo de Deza a Bigarny era solamente con esculturas en madera, madera de nogal, sin policromar y sin dorar. Aquí las esculturas que vemos posteriormente se doraron para aumentar la riqueza de ese encargo. Pero cuando Felipe Bigarny tenía prácticamente terminado el retablo, no se había llegado a instalar todavía, y llega un nuevo obispo a Palencia, que es el obispo Rodríguez de Fonseca. Rodríguez de Fonseca, ahora hablaremos de él y veremos alguna imagen de él, una figura muy amante de las artes, gran coleccionista también de pintura, de tapices. Había viajado a Flandes en bastantes ocasiones y decide contratar a Juan de Flandes porque decide cambiar la ubicación del retablo. El retablo que se le había encargado a Felipe Bigarny estaba destinado a una de las calles laterales y decide colocarlo en el altar mayor, con lo cual tienen que ampliarlo, tienen que engrandecerlo, y para engrandecerlo deciden hacer un retablo mixto en el que van a ir intercalando distintas pinturas que se le encargan a Juan de Flandes para poderlas, ya digo, intercalar, ¿no? y hacer un retablo de mayores dimensiones. Ese nuevo obispo de Deza, ese nuevo obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el que sustituye a Diego de Deza, había viajado mucho a los Países Bajos en misiones diplomáticas. Él fue un gran administrador de la corona, hombre de confianza de Fernando el Católico. En 1498 le nombra director de las expediciones americanas. En el año 1503 llegó a ser director de todos los asuntos comerciales de la Casa de Contratación de Sevilla. Hizo, ya digo, un montón de viajes y se iba cargado de objetos lujosos, o se volvía cargado de objetos lujosos, libros miniados, tapices, tablas de devoción, o este retablo, por ejemplo, que tenemos aquí, en el que curiosamente aparece él mismo retratado, ¿no? Es este retablo de Nuestra Señora de la Compasión, que junto a la Virgen y a San Juan,
que aparecen en el centro. En la tabla central vemos la figura arrodillada en actitud de oración de ese Juan Rodríguez de Fonseca, que es el que va a encargar el resto de las tablas a Juan de Flandes. El escudo de Rodríguez de Fonseca es un escudo que tiene 5 estrellas y va a aparecer en muchísimas de las arquitecturas, de los tapices, en las fachadas de la Catedral de Palencia, por ejemplo, también aparece con frecuencia esas 5 estrellas, y en los tapices porque fue marcando con el escudo familiar muchas de las obras que él encargó. Y volvemos al retablo. En 1509, Rodríguez de Fonseca, probablemente con la noticia de que había, trabajando en tierras castellanas, Salamanca, entre Salamanca, Valladolid, un pintor originario de Flandes de altísima calidad, decide llamarle a Palencia. Le dice que se tiene que instalar en Palencia porque le va a hacer un encargo importante, un encargo de 11 obras, que eran las que iban a ir intercaladas con todas esas piezas que había realizado en madera Felipe Bigarny. Las cláusulas del contrato eran bastante claras. Juan Rodríguez de Fonseca lo primero que le dice es que lo tiene que pintar en Palencia, y además hace una mención especial, dice, donde le vean cada día y a cada hora, no le van a perder de vista, tiene que estar aquí, tiene que hacerlo él, queremos que sea una obra de su mano, no que la relegue a ayudantes de taller. Le da el plazo de 3 años y tardó más de 8 en acabarlo. Y dice que por si acaso le van a ir pagando según vaya entregando las obras. No se debía fiar mucho, dice, obra que haga, obra que pagamos. Bueno, a otros, como a Bartolomé Bermejo, le intentaron excomulgar o le llegaron a excomulgar por no entregar a tiempo los trabajos. A Juan de Flandes no le llegaron a excomulgar, pero sí que sabemos que los últimos pagos los cobra su viuda en 1519, es decir, le costó los últimos años de su vida. Otra de las cláusulas del contrato bastante interesante es que le van a entregar en madera de tilo. La madera de tilo era bastante inusual en España, porque en España se utilizaba pino y todo lo que venía de Flandes estaba pintado sobre roble. Entonces, en este caso, el contrato dice que le van a entregar los tablones bien preparados y aderezados en madera de tilo para que él solamente tenga que pintar, ¿no? Ya debía tener esa fama de que tardaba mucho en pintar, y entonces para que no se detuviese en hacer algo que no le correspondía, que era preparar los tablones, que era más oficio de artesano, él solamente tenía que pintar. Y le van a pagar 500 ducados de oro. 500 ducados de oro eran 187.000 maravedíes, que para que se hagan una idea, esto suponía unos 60.000 maravedíes más al año que lo que le pagaba la reina católica. Mientras que con la reina católica, suponía 60.000 maravedíes al año, y con la reina católica solamente cobraba 20.000, ¿no? Es 3 veces más de lo que cobraba con la reina católica. Y, por ejemplo, por las esculturas que hace Felipe Bigarny le pagaron 130.000 maravedíes. A Juan de Flandes, por las 11 pinturas, 187.000 maravedíes. Ya nos da idea de que era un artista muy cotizado. Y aquí vemos, tampoco es muy buena imagen, la he sacado de internet, pero aquí vemos algunas de esas tablas, cómo están intercaladas en las escenas de la Pasión. Hay 2 en la parte alta del retablo que hace otro pintor, Juan Tejerina, pero todas ellas, las que pinta Juan de Flandes, a excepción de la que conservamos nosotros en el Museo del Prado, se conservan in situ, ¿no? Están todas, los originales, todavía allí en el retablo. Algunas de ellas, para que puedan ver esas características que se mantienen en toda su producción, de calidad, de riqueza, de originalidad compositiva en muchos casos. Es uno de los artistas más creativos de su tiempo, le gusta recrearse con personajes anecdóticos, algunos que aparecen detrás de cortinas, se asoman por ventanas, o por ejemplo, que en los improperios aparece en primer plano con esos quevedos, esas lentes que está leyendo un manuscrito. Le gusta mucho las arquitecturas, los ropajes y sobre todo también las armaduras con reflejo, que las veremos, nos detendremos en la de la crucifixión. Bueno, pues esas 11 tablas
8 de ellas eran de menor tamaño y 3 de ellas eran de mayor tamaño porque estaban colocadas en la predela del retablo. Voy a intentar señalárselo con el puntero. Aquí ven este espacio donde estaban colocadas las 3 tablas principales de mayor tamaño, y aquí, en este espacio que está vacío, era donde estaba la crucifixión de Juan de Flandes, todo el retablo es de Juan de Flandes. Para que se hagan una idea de este tríptico, así es como se verían la idea en el retablo las 3 tablas juntas. Primero Cristo con la cruz a cuestas, el camino del Calvario, en el centro la crucifixión, porque otra de las cláusulas, otro de los mandatos que hace Fonseca es que le dice que la tabla central tiene que tener un crucifijo, y así lo hace. Y la última sería el entierro de Cristo, que es esa que les he mostrado antes, donde aparecía una figura al fondo que se ha querido identificar con un posible retrato o autorretrato del artista. Pero si se fijan, hay mucha continuidad espacial entre ellas que daban esa idea de unidad y de conjunto. Pero nos vamos a centrar ya en esta porque era la que estaba en el centro, era la que a los ojos del celebrante, recordamos que en ese momento los sacerdotes celebraban de espaldas al público y de cara a las imágenes, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote estaba celebrando, en el momento de la Eucaristía, cuando elevaba los ojos, pues se encontraba esta escena de meditación sobre la muerte de Cristo, esta contemplación, ya digo, de la sangre derramada, muy afín a ese momento de la consagración, ese momento de la Eucaristía. Afín también a esa corriente que les decía antes, esa devotio moderna, que estaba centrada en esa piedad mística, en segunda mitad del siglo XIV, que Juan de Flandes, en sus años de formación, probablemente en Flandes, pues la tuvo muy al día, y vemos cómo es una obra para deleitarse, ¿no? Por eso yo les decía que les iba a hacer la introducción, y ahora vamos a ver cada una de las imágenes de los personajes que él coloca, que son todos ellos de una riqueza excepcional, sean más o menos protagonistas. Pero lo primero es la composición. La composición es súper original, es una composición, es lo que llamamos una crucifixión de gran espectáculo. No aparece solamente la figura del crucificado, ni siquiera como solían representarse las crucifixiones en el siglo XIII, en la que solamente estaba acompañado de la Virgen y de San Juan, de su madre y del discípulo más querido, sino que aquí ya hay un montón de personajes, y además los sitúa en una especie de semicírculo, con la cruz, ya digo, centralizando la composición, y solamente los personajes que permanecen junto a él una vez que ya se ha consumado la redención, una vez que ya Jesús expiró, la redención se ha consumado, y solamente permanecen a un lado, a la derecha de la cruz, a la izquierda, según lo están viendo ustedes, están sus familiares y discípulos más cercanos, y al otro lado están los que se han convertido, esos personajes que al expirar Jesús dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Y a esos los coloca en el otro lado. Fíjense cómo utiliza un punto de vista muy bajo. La obra estaba colocada en la predela del retablo, lo más cercano a los ojos del consagrante y del espectador también, pero utiliza un punto de vista muy bajo que recuerda mucho a esas resonancias italianas de pintores como Mantegna. Probablemente ya le habían llegado esos ecos del Renacimiento, esas composiciones tan forzadas con esos escorzos tan marcados de Mantegna, y él ya lo utiliza para su pintura. Vamos a ir viendo uno por uno los personajes y, por supuesto, pues comenzamos con esta figura que centra la composición. La cruz hace de eje central, nos muestra a Cristo ya muerto, con los ojos cerrados, con una expresión bastante serena, pero llena de fuerza, de solemnidad. Solamente va vestido con ese paño de pureza o perizonium, que además en el dibujo se ve muy bien que lo ha rectificado, lo ha recortado, lo ha hecho bastante más escueto, más pequeño. Vemos cómo ondea como si hubiese viento,
y tiene los brazos bien estirados. De los brazos o de las heridas, los clavos, que también los recrea con mucho detallismo. Bueno, creo que tengo una imagen más cercana, para que vean cómo chorrea la sangre de esos brazos, esa melena por la parte de atrás del cuerpo de Cristo, cómo está dibujando las clavículas. Le interesa mucho la anatomía, entonces para hacer las clavículas pues hace unas líneas blancas con pincel, o todas las facciones de Cristo también están muy marcadas. Ya en una fase última de la composición pues está marcando todas esas líneas. Ya digo que le interesan mucho los detalles. Aparece con los 3 clavos, que es la tradición de las crucifixiones desde el mundo gótico. En el barroco ya empezarán a aparecer los Cristos con los 4 clavos, es decir, un clavo en cada pie para evitar el retorcimiento que obliga el tener los 2 pies juntos en un solo clavo. Pero a pesar de todo, a pesar de tener solamente 3 clavos, no es un Cristo retorcido, no es un Cristo que nos dé la sensación de una postura incómoda. Es un Cristo sereno, es un Cristo sufriente, pero sereno y aceptando el momento. En la parte de arriba la inscripción habitual, INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que en este caso, de una manera muy original, la ha sujetado a la cruz con lacres. Esos puntitos rojos son lacres para pegar el papel. Les decía que a la derecha de la cruz está el grupo de familiares y amigos más cercanos. A partir del siglo XIV se acostumbró a agrupar a estos personajes, que en el siglo XIII aparecían la Virgen a un lado y San Juan al otro, pero a partir del siglo XIV ya se empezaron a agrupar en un mismo lado, y además en algunas ocasiones aparecía la Virgen María desmayada y las Marías y San Juan ayudándola, confortándola o sujetándola, ¿no?, para que no se cayese. En este caso son personajes aislados que no se comunican entre sí, no están, ya digo, relacionados de ninguna otra manera, nada más que sufriendo, están todos meditando por ese dolor, sufriendo a solas su dolor, una vez más, conforme a esa devotio moderna, y buscan inspirar a los fieles para alcanzar esa profundidad espiritual y vivir de una manera más centrada en la fe, ¿no? Estas eran las ideas de estas imágenes, no solamente finalidad decorativa. Una por una llegamos a la Virgen María, que tiene un gran papel protagonista, porque además se intensificó en estos años mucho la devoción a María, especialmente en este contexto de la pasión. Los artistas y los teólogos comenzaron a representar el sufrimiento y el dolor de María al ver a su hijo muerto en la cruz, y le dan una gran contención emocional. A partir del siglo XV la Virgen María se convirtió en ese símbolo poderoso del sufrimiento, y al buscar la empatía, al intentar transmitir ese sufrimiento, los artistas ya empiezan a no representarla desmayada. Desmayada aparecía antes, aquí no, aquí ya está consciente, está acompañando a su hijo en el dolor, sufriendo mucho, pero acompañándole en el dolor. Y luego, a partir de 1500, bueno, esto es conforme a unas meditaciones de Santa Brígida que se publican a finales del siglo XIV también, y que dicen que María acompañó hasta el último momento, sufriendo como una madre el dolor de su hijo. Si recordamos otras composiciones anteriores, pues el mismo descendimiento de la cruz de Van der Weyden, María aparece desmayada, rota, ha perdido el conocimiento, ya no está consciente, no puede seguir acompañando a su hijo en el dolor. Pero pues el Concilio de Trento, a partir de 1563, ya prohibió, no se podía representar a María desmayada junto a la cruz. San Juan es el discípulo más joven, es el más amado por Jesús. A él le entrega a su madre, una de las 7 palabras que Cristo pronunció cuando estaba en la cruz: ahí tienes a tu hijo, le dijo a María, y a San Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Lógicamente no hay ninguna duda en su identificación, aunque normalmente a San Juan pues siempre le encontramos representado con algunos de sus atributos, el águila, el cáliz, también
también o las propias ropas, el color de las ropas, que en este caso pues, es un color rojo alusivo a la pasión. San Juan no fue martirizado, el color rojo normalmente se relaciona con el martirio, pero en este caso es por la sangre derramada por Cristo, por eso lleva la túnica roja. Llegamos a las Marías, María Salomé y María de Cleofás. Los evangelistas, principalmente San Juan y San Mateo, nos hablan de la presencia de estas dos mujeres en la cruz. María Salomé era la esposa del Cebedeo, la madre de Santiago el Mayor y también de San Juan, y María de Cleofás era la madre de Santiago el Menor. Y fueron además las mismas que a la mañana siguiente de haber enterrado a Jesús fueron al sepulcro a orar y ya se lo encontraron vacío. Tienen siempre una presencia muy constante en todas las representaciones relativas a la pasión, la crucifixión y el descendimiento. Aquí las vemos ataviadas pues con esos velos que además están descritos de una manera muy bonita, con los alfileres, los pliegues con los que se las unían, ¿no? Se unían ese velo en el cuello. Tienen unas emociones contenidas, pero derraman muchas lágrimas. Las lágrimas, desde luego, que resbalan por el rostro son un virtuosismo de transparencias. Y transmiten esa carga emocional al espectador bastante interesante. Y el papel más destacado dentro de las Marías, las tres Marías, una de ellas era, por supuesto, María Magdalena, que es la que individualiza más, con un papel más destacado, con las manos en actitud de oración, pero también en actitud de perdón, de arrepentimiento. Según la tradición, María Magdalena se había dedicado a la prostitución, pero después fue perdonada por Jesús y redimida, y se convirtió en una de sus discípulas más fieles. Entonces, habitualmente aparece con la cabeza descubierta, en muchas ocasiones está abrazada a la cruz, pero siempre en actitud de entrega. Aquí la vemos ricamente ataviada, tocada, con un paño que también vuela, igual que el paño de pureza de Cristo. Y va vestida a la moda castellana, esa moda castellana que yo les hice referencia en uno de los cuadros del retablo de San Lázaro, que prácticamente esa María de Betania lleva los mismos ropajes maravillosos que se llevaban en Castilla. También la reina católica, en alguno de los retratos que conocemos de ella, aparece con un traje similar. Y es muy curioso porque en el dibujo que hace Juan de Flandes se ve perfectamente todo ese dibujo a pincel que minuciosamente ha ido marcando todo el diseño floral que ella lleva en el vestido. Y vemos que lleva también un collar muy interesante, que en la tercera tabla de esa predela que yo les he contado antes volvemos a ver a María Magdalena, y ese collar lo entrega en el sepulcro de Cristo. Pero es que además a María Magdalena la reconocemos enseguida porque lleva delante el tarro de ungüentos. Ese es el detalle que nos permite sin ninguna duda facilitar su identificación, o que nos facilita su identificación, colocando ese tarro de ungüentos, que es el bálsamo para los pecadores, ese tarro de ungüentos con el que María ungió los pies a Cristo y con el que se le suele representar. Recuerda, en este caso, el detallismo con el que ha pintado ese tarro de ungüentos en un lugar destacado de la composición. Recuerda mucho a todos esos botes de farmacia, de reflejo metálico, que se hicieron muchísimos en la España nazarí, que Juan de Flandes pudo ver en alguno de los viajes en los que acompañó a la reina a Granada, y que incluso podía tener en su poder, ¿no? En su propia colección, porque lo pinta con gran detallismo. Normalmente estos botes, que hoy en día casi todos los que conocemos y todos los que conservamos han perdido la tapa,
se conocen también como albarelos y bueno, pues solían estar decorados con motivos florales, con inscripciones también de caligrafía. En el que pinta Juan de Flandes hay una caligrafía, hay unas letras que el otro día que estuve con los compañeros del gabinete técnico estuvimos intentando descifrar a ver qué ponía ese bote, pero son ilegibles. Pero sí que está recreando todas, ya digo, esas inscripciones que tenían estos botes, que normalmente era caligrafía en esquí. Y llegamos al centurión. El centurión es una de las figuras que más nos llama la atención, elegantemente vestido, con esa expresión de asombro, de reconocimiento. Está subido a un caballo maravillosamente engalanado y está exclamando, o instantes después de exclamar ese momento de conversión, cuando ya Jesús ha expirado, él exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Esto los evangelistas, San Marcos nos lo recoge en sus evangelios, ya confirma que se ha convertido. Ya digo que es el más sofisticado de la escena, desde luego lleva un impresionante tocado, que además en la reflectografía vemos que esas plumas las ha añadido a pincel con posterioridad. En el dibujo subyacente no tenía pensado hacerle esas plumas tan ricas, pero luego las va añadiendo, y vemos todo lujo de detalles en las vestimentas, unas vestimentas a la moda castellana del siglo XVI. Los guantes, los centuriones romanos no llevaban guantes. Los guantes empiezan a utilizarse a partir del siglo XIII, con lo cual este hecho que está representando Juan de Flandes, que es del siglo I, no existían los guantes, es un anacronismo en pintura, pero también le está representando con esa capa, con por ejemplo, en el sombrero, ¿no? Lleva una esmeralda tallada en pendentil, lleva las riendas, bueno, es de una riqueza de detalles. Aquí vemos la esmeralda que lleva tallada. Y luego fíjense qué detalle más curioso, porque para ayudarnos a la identificación de este personaje, por si nos quedaba alguna duda, porque de hecho algunos historiadores apuntaron la posibilidad de que pudiera ser Longinos, pero Juan de Flandes nos identifica el personaje sin ninguna duda, y en esta banda negra que lleva en el escote pone centurión, cinturión, ¿no? Para que podamos reconocerle. Fíjense también qué bonito el detalle, ¿no? De cómo se recrea en las vestimentas, en las riendas de los caballos, en esos guantes que les decía antes, o en esas bolitas que tienen relieve pero que adornaban la vestimenta del centurión. Vemos más detalles en los que confirmamos, corroboramos que la factura es impecable, no deja el más mínimo detalle sin contemplar la empuñadura de la espada de ese soldado al que ahora nos referiremos, como el paisaje del fondo es un paisaje realista en el que también sigue habiendo personajes de muy pequeño tamaño, o esa belleza de caballo, cómo se ha recreado, que ya lo había hecho en otras de las tablas, la que tienen al lado es un detalle de una de las tablas de la predela, ¿no? Del momento de Cristo con la cruz a cuestas. Este otro personaje que aparece detrás, el ayudante del centurión, lleva una vara con unos nudos que pudiera ser la figura del portaesponjas, el que le acerca a Jesús la esponja mojada en vinagre cuando él exclama una de las 7 palabras: tengo sed. Podría ser el portaesponjas porque en el dibujo subyacente vamos a ver cómo claramente en la parte de atrás había pintado al portaesponjas, pero después por algún motivo decide cambiar la composición y le coloca detrás del centurión, aunque en este caso no vemos la esponja. Tampoco parece una lanza, tampoco tiene ningún sentido que este fuese Longinos, porque vemos que es un palo que no tiene punta al final. Es una vara que no tiene punta al final. Y aquí tenemos uno de los que se convierten, de estos 3 que están en la zona de los convertidos. El centurión nos llama muchísimo la atención, pero desde luego este no nos deja indiferentes. Un soldado que enseguida atrae la vista del espectador por su elegancia en esa armadura, una armadura, por supuesto, de época, del siglo XVI, una armadura con resonancias flamencas, aunque también con resonancias italianas, que
que Juan de Flandes seguramente pudo estudiar en alguna pieza real. Tiene unos reflejos bellísimos, hay un cambio en la composición, en el dibujo, que primero le había pintado el yelmo mucho más cerrado, pero como le interesa que se vea la expresión del soldado en el momento de convertirse, baja mucho la parte de abajo del yelmo para que le podamos ver. Tradicionalmente a este soldado se le había identificado como Longinos. Pilar Silva, la antigua conservadora de pintura flamenca del Museo del Prado, que es una persona que ha estudiado muchísimo la vida de Juan de Flandes, escribió una monografía en el año 2006 y desde luego pues, le tenemos que agradecer todos los estudios en profundidad que ha hecho sobre estas y otras muchas pinturas de Juan de Flandes. Ella decía que probablemente era Longinos, pero recientemente se ha publicado un libro en este mismo año, a finales del 23, principios del 24, un profesor de la Universidad de Valladolid, Antonio Cabeza, del que les voy a hablar en más ocasiones, ha publicado un libro y que propone una nueva teoría en relación a este soldado, porque si se fijan lleva unas espuelas riquísimas, es un soldado mucho más elegante de lo habitual, las espuelas las llevaban los caballeros, no las llevaban los soldados normales y esas espuelas se ven, destacan en un primer plano. Entonces él apunta que es la primera representación del caballero cristiano que Erasmo de Rotterdam, el Miles Christi, que Erasmo de Rotterdam describió en su manual, en su Enquiridón del caballero cristiano y que también les voy a hablar a continuación de él. Pero antes vamos a fijarnos en la figura del soldado como tal, con esos reflejos que ya digo que los había utilizado en muchas ocasiones anteriores. En este otro soldado vemos cómo se refleja una ciudad normalmente en llamas, forma parte ese soldado de la otra tabla, la que estaba a la derecha de la crucifixión, Cristo con la cruz a cuestas, y vemos que también alejándose hay otro soldado que va a caballo, también con una armadura elegantemente vestida, y al lado de él aparece un soldado con una especie de turbante y un escudo nazarí, un escudo bivalvo, con dos valvas, que es como solían ser los escudos nazaríes. Aquí se ve mejor, que ahora les hablaré del porqué de ellos. Bueno, entonces ahora nos vamos a fijar en esa apertura de paisaje tan bonita, luego volveremos al soldado, pero nos vamos a fijar en esa apertura de paisaje tan bonita. Como buen pintor flamenco le interesaba mucho la descripción minuciosa del paisaje y lo hace en todas sus obras y normalmente siempre añade un significado bastante más complejo. En este caso vemos unas golondrinas volando que probablemente están anunciando la buena noticia. La golondrina siempre anuncia la buena noticia y en este caso está anunciando que la redención ya se había cumplido al expirar Jesús. Este detalle de esta nube oscura también es muy interesante porque evoca las tinieblas que cubrieron la tierra. También nos lo narran los evangelistas en los evangelios sinópticos, nos dicen que cuando Jesús expiró la tierra se cubrió con una nube oscura, que Jesús expiró entre la hora sexta y la novena, que para nosotros serían como entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, y ocultaron totalmente el sol. De la luna los evangelios no hablan nada, aquí fíjense cómo pone a un lado el sol y a otro lado la luna, probablemente está buscando algo de simetría en el conjunto. Pero es muy interesante porque en 1502 sabemos que en España hubo un eclipse total. Los eclipses en aquel momento se veían como fenómenos que causaban muchísimo temor porque no tenían el conocimiento de astronomía que podemos tener hoy en día y es muy probable que esa oscuridad total que hubo en muchas regiones de España, en concreto en la zona de Andalucía, pudiese coincidir con alguno de los viajes que hizo Juan de Flandes a Granada acompañando a la reina y pudo ver ese eclipse de sol que le influyó o que le inspiró para hacer este nubarrón, este momento de tinieblas de la crucifixión. Es muy frecuente en todas las escenas de la crucifixión y también del descendimiento encontrar la calavera y la tibia a los pies de la cruz. Hay muchas veces que aparece la calavera muy pegada a la cruz y es la sangre la que cae encima.
La palabra Gólgota, o donde fue crucificado Jesús, Gólgota en arameo quiere decir lugar de la calavera, y se relacionaba habitualmente en la iconografía que ese lugar donde fue crucificado Cristo era donde había sido enterrado Adán, para hacer la reflexión sobre que Cristo muere para salvar a los hombres del pecado original. Entonces es muy frecuente la calavera y la tibia, pero es muy infrecuente todas estas piedras preciosas y semipreciosas que aparecen desperdigadas en esas primeras terrazas del primer plano, que aluden, vemos un coral, el coral en aquel momento eran considerados también como gemas y normalmente se relacionaban con la sangre de Cristo. En pintura religiosa también tenía un carácter de protección, pero aquí lo que está haciendo ese rojo vibrante nos lo está relacionando con la pasión. Lógicamente, aquí bueno, pues un trozo de coral que les he puesto. Y el resto de las piedras preciosas que aparecen pues aluden al paraíso, aluden a ese paraíso al que accederán las almas bienaventuradas tras la resurrección, y tienen un significado bastante profundo. Se han identificado y las pinta con bastante realismo. En este momento empezaban a aparecer las cámaras de maravillas, esos gabinetes donde se acumulaban objetos raros, objetos curiosos, que reflejaban ese interés que empezaba a despertar en la época por la naturaleza. Entonces es muy posible que Juan de Flandes, ya digo, pudiese inspirarse o pudiese ver algunas de estas piezas, o de estas piedras, mejor dicho, que Miguel Ángel Blanco en su exposición Historias Naturales, que fue una exposición que celebramos aquí en el Museo del Prado, él las tiene identificadas en el catálogo. Ahí les he puesto los nombres que él les da: una espinela o un granate. Las piedrecitas redondas serían adularias o piedras de la luna, el cabujón de zafiro. La alargada que vemos en el centro es un cuarzo hialino o cuarzo ahumado. También hay un zafiro de agua y un rubí, ¿no? Esa riqueza que Juan de Flandes le quiso dar a todas las piedras, pero que en muchas de las otras obras de ese retablo también de Palencia también aparecen, como este que tenemos aquí, en este Noli Me Tangere, y también en muchas de las obras, o en algunas de las obras de Van Eyck, pintor flamenco de esta misma etapa, bueno, no, de una etapa anterior, también aparecen esas piedras desperdigadas por el suelo. Y es muy habitual en las imágenes de las crucifixiones que aparezca en la parte de detrás una alusión a la ciudad santa, a Jerusalén, de donde partió la comitiva acompañando a Jesús cuando portaba la cruz. Entonces suele aparecer una ciudad que normalmente son ciudades imaginarias que no se han podido identificar. A Juan de Flandes le gustaba mucho la representación de edificios, formaciones rocosas que le servían como escenario para sus composiciones. Vemos con qué detalles las pinta, pero ya digo que normalmente son imágenes o escenas o escenarios sin identificar. En muchas de ellas aparecen figuritas diminutas con una pintura muy transparente representadas, pero es que en este caso, volviendo a esta ciudad que representa Juan de Flandes en la crucifixión, pues hubo un profesor, tristemente ya fallecido hace unos años, que falleció además muy joven, Juan Carlos Hernández Souza, identificó esta imagen con una vista de la Alhambra. Lo cual tiene bastante sentido porque Juan de Flandes acompañó a la reina católica en su viaje a la Alhambra. Cuando él era pintor de corte, la corte era itinerante, la corte se iba moviendo, no tenía un lugar de residencia fijo y seguramente se desplazó hasta allí. Evidentemente, ahora mismo es muy difícil ponerse a buscar una foto que nos identifique exactamente con esto que nos está pintando aquí. Lo que decía Ruiz Souza es que esta
Esta torre de aquí sería la Torre de Comares, con esa cubierta a 4 aguas que nosotros hoy en día ya no la reconocemos porque esa cubierta a 4 aguas no existe, se derrumbó en el siglo XIX. Está también ahora mismo la Alhambra, con la construcción del Palacio de Carlos V, que fue posterior a esta pintura, pues es muy difícil identificarlo. Y por supuesto no era un dibujo que hiciese a plein air, no era un dibujo que estuviese ahí sentado enfrente dibujando la Alhambra, sino que lo tenía en el recuerdo. Él había a lo mejor tomado algunos apuntes y está en Palencia pintando esa Alhambra, ese edificio que tanto le había llamado la atención, ¿no? Que tanto interés despertó en él. Bueno, esta es la vista más parecida que he podido encontrarles de la Alhambra, con esas torres, ¿no? Una acumulación de torres visto desde el Generalife y que podría ser lo que representó Juan de Flandes en ese fondo. Ya centrándonos en lo que son los estudios técnicos, esta es una imagen que me han facilitado también Laura y Jaime, que siempre son muy generosos del gabinete técnico. Es la imagen de la radiografía. No se ve mucho porque la obra está engatillada. Cuando estaba en la colección Arburúa, para reforzar esa madera de tilo en la que estaba utilizada como soporte para la pintura, pues se le puso este engatillado, esta especie de corsé que desde luego en muchas ocasiones ha perjudicado a las obras. Aquí se ha mantenido estable, con lo cual de momento permanece con el engatillado con el que llegó. En el caso del descendimiento de Van der Weyden, aquí en el taller de restauración se le quitó ese engatillado porque estaba afectando a la pintura. Ahora mismo permanece estable, con lo cual de momento pues, se ha decidido mantenerlo. Esa madera de tilo del soporte tan excepcional ha contribuido también a la conservación porque al parecer no recibe tantos ataques de xilófagos y también se logra una superficie mucho más homogénea que con el pino. Entonces eso también, ese soporte pudo haber influido en la realización de la obra. Y aquí tenemos la reflectografía. La reflectografía infrarroja nos da el dibujo subyacente, toda esa ejecución que ha hecho el pintor antes de ponerse con la fase de color. Vemos que es un dibujo trazado con grandes trazos, gruesos trazos de pincel, con mucha rapidez de ejecución, aunque él decía que tardaba mucho en pintar, sí que se aprecia que los primeros trazos los da de forma bastante rápida. Es muy homogéneo, es un dibujo abundante pero muy homogéneo y solamente es más detallado en la zona de las manos, que además hace como unas rayas a pincel muy características. Las manos de las Marías, que las tienen alzadas, pues tienen unos trazos paralelos muy significativos para hacer jugar con las luces y las sombras, ¿no? Y también, bueno, pues es más detallista en algunos de los vestidos, como por ejemplo el de la Magdalena, que lo ven ahí claramente como todas las flores, el diseño floral no lo ha hecho directamente en la fase de color, sino que lo ha hecho ya en el dibujo subyacente. Aquí vemos cómo le debió resultar bastante laborioso crear una composición tan compleja y original como esta, tan novedosa para la época. Entonces, algunos personajes los tuvo clarísimos desde el principio, como la figura de Cristo, como la figura de la Virgen o de San Juan, pero otros personajes les fue buscando ubicación sin saber muy bien dónde colocarles. Y aquí creo que lo aprecian bien. Aquí estaban unos jinetes con turbante, unos jinetes con unas lanzas, con esos escudos bivalvos que yo les decía antes, que eran los escudos típicos nazarís, con lo cual está pensando que va a hacer como una procesión, un poco similar a lo que vemos en el Pasmo de Sicilia, ¿no? Como toda la procesión que acompaña a Cristo al Gólgota pues se va diluyendo por la parte de atrás. Pero luego decidió simplificar la composición. Aquí también vemos cómo ese turbante que yo les decía, pues las plumas no tienen dibujos subyacentes, están solamente pintadas con el pincel. Y, a ver,
Las líneas paralelas, que yo les decía, no se ve muy bien en la foto, pero en las manos hace esas líneas paralelas, gruesas, y probablemente decidió cambiar a esos soldados con los turbantes y con los escudos, porque muchos de esos nazaríes ya eran moriscos y era una época en la que la Inquisición estaba vigilante, ¿no? Estaba observando y probablemente no quiso tener polémica y presentar a estos personajes con las lanzas y con las esponjas, el portaesponjas que decíamos antes, como identificarlos con los que estuvieron presentes en la Pasión de Cristo. Aquí vemos también esos escudos bivalvos, la foto es muy mala y la paso adelante. Pero centrándome un poquito más en este soldado, en este caballero cristiano que yo les decía antes, que es tan interesante, les he querido comparar el dibujo invisible, es decir, la pintura, con la reflectografía, para que vean los cambios que ha ido haciendo y que son los que este profesor, Antonio Cabeza, explica que este es el caballero cristiano de Erasmo de Róterdam. El soldado es en el que más cambios hizo. Lo primero que hace es invertir la dirección de la espada. Lo ven claramente en la reflectografía, que primero la había pintado más vertical y luego decide cruzarla por la parte de atrás de las piernas. Elisa Bermejo lo había interpretado, que fue la primera que estudió estas obras de Juan de Flandes, lo había identificado como el centurión. Luego Van de Vivere lo identificó como un simple soldado, Pilar Silva con ese Longinos que yo les decía, el que traspasó el costado a Cristo, y Antonio Cabezas dice que es la representación de este caballero cristiano porque en los 10 años que estuvo Juan de Flandes viviendo en Palencia, el arcediano de Alcor de la Catedral de Palencia tradujo ese manual del caballero cristiano de Erasmo. Entonces es muy posible que se inspirase en él. No lleva una lanza, no podría ser entonces Longinos, porque ese mástil que lleva no termina en punta, y lleva un gallardete que lleva dibujados en él una media luna y una estrella de 8 puntas, porque podría referirse al reino nazarí, la media luna del Islam, también eso del reino nazarí, y también al Imperio Otomano, extrapolándolo un poco más. Entonces, Antonio Cabezas lo que dice es que este soldado, al convertirse, está refiriéndose a todos los convertidos, sean de la religión que sea, a la fe cristiana. Pero además añade una cosa interesante, y es esa beca, este lazo azul, esa banda azul que lleva atada en la parte de atrás. Antonio Cabezas lo identifica como la beca que solían llevar los universitarios, ¿no? Era la beca de la ciencia. En el libro de Erasmo de Róterdam, defiende que el buen caballero cristiano tiene que tener gran conocimiento de la ciencia, y esa ciencia es la fe divina, ¿no? Para Erasmo era solamente Cristo. Entonces, en aquel momento, a los ojos de los erasmistas, a los ojos de los escolásticos y de los humanistas de la época, no había ninguna duda que se refería a esa ciencia cristiana que adquiría este soldado. Este libro que les decía antes del manual cristiano en Quiridón, quiere decir librito o manual, él lo publica en 1503, Erasmo, es decir, y además lo publica en Lovaina, con lo cual Juan de Flandes pudo tener referencias o incluso hasta leerlo antes de su traducción, que digo que se traduce mientras él está viviendo en Palencia, y pues proclama eso, ¿no? que el caballero cristiano se convierte en el soldado que tiene que luchar, tiene que estar en continua lucha contra el pecado, contra el demonio, y que las armas que utiliza son la oración y el conocimiento de la fe verdadera, ¿no? De la fe de Cristo. Esta obra adquirió muchísima difusión en aquella época y fue el arranque en España de las ideas reformistas y uno de los libros de referencia de Carlos V, entre otros, también del cardenal Cisnero. Esas ideas de Erasmo de Róterdam fueron muy bien recibidas en ese primer momento, reforzaban de alguna manera la reforma espiritual, pero llegó un momento en que esas ideas de Erasmo
empezaron a ligarse a las ideas luteranas. A partir de 1527 esas ideas, ya digo, empezaron a ligarse a las ideas luteranas, y esa fue, según Antonio Cabeza, uno de los motivos por los que esta obra se escondió. Esta obra estuvo solamente en su emplazamiento. Ya han visto antes, cuando les enseñé el retablo, que el centro estaba vacío. Ese centro vacío no es solamente cuando la compró Arburúa, porque desde el año 59, 1559, es decir, apenas 40 años después de haber sido ubicada en el retablo, se llevó a la sacristía. Y allí, cuando estaba en la sacristía, es cuando en el año 44 la adquirió Manuel Arburúa. ¿Por qué se escondió? Pues no está del todo claro. Tiene bastante lógica el hilo que plantea Antonio Cabeza, porque dice que la causa principal de esconderse está en ese caballero, en ese soldado del primer plano. Palencia en este momento era una diócesis muy culta. Era bien conocidos en Palencia tanto esa devotio moderna a la que yo me he referido antes, como todas esas obras de Erasmo que bueno, pues, guiaban en las prácticas devocionales. Este Enquiridión fue traducido al castellano por Alfonso Fernández de Madrid, que era un canónigo de la Catedral de Palencia, muy favorable a las ideas de Erasmo, pero también el cabildo de la Catedral de Palencia también era cercano al erasmismo. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, que ya les digo que en el año 27 a Erasmo se le empieza a relacionar con las ideas de Lutero, estas obras, este manual del caballero cristiano, fue incluido en el índice de los inquisidores de Valladolid, con lo cual recaía sobre todo el que tuviese ese manual o que hiciese referencias a ese manual, recaía una sospecha de heterodoxia. En 1559, que es el año que se retira, hubo dos autos de fe en Valladolid, donde la Inquisición, que había extremado su control, pues estaba persiguiendo a todos los que eran acusados de herejía, ¿no? Y entonces estaban todavía muy recientes la expulsión de los judíos, también la de los moriscos, y entonces probablemente no les pareció adecuado tener tan visible esta referencia a las ideas de Erasmo a través de este soldado, y es por lo que se llevó a la sacristía. Solo me queda ya invitarles a acercarse, no todos a la vez, por favor, que son muchísimos, poco a poco, pero que no dejen de ver esta pieza excepcional con sus propios ojos. Esa es la riqueza del Museo del Prado, poder ver los originales para empaparse de esa belleza, de esta joya que tenemos, por el dominio de la técnica al óleo de este artista, por el elaborado dibujo que realizó, no solamente en el dibujo subyacente, que yo se lo he mostrado, sino también en visible. La corona de espinas, por ejemplo, pues tiene unos toques de pincel con un sabio manejo para conseguir no solo el color, sino también las luces, y, por supuesto, la originalidad en las composiciones, que evidencian la gran capacidad creativa de este artista y lo orgullosos que tenemos que estar de tener una joya como esta en el Museo del Prado. Por mi parte, les agradezco su atención y bueno, encantada de haberles podido transmitir esta belleza a través de las imágenes del PowerPoint. Muchas gracias.